Muy buenas noches, bienvenidos a este su canal, Despierta tu razón. Bueno, en esta noche voy a hablar de un tema, pues de tantos temas que en la actualidad se están viendo, tantas cuestiones como ideologías, movimientos. Voy a hablar de un tema muy fundamental para el ser humano y para la sociedad en general, incluyendo el Estado mismo. Hoy pienso tocar el tema de la familia. La familia es es uno de los pilares de esta sociedad que en esta generación está siendo muy atacada por muchas ideologías que han salido en los últimos tiempos, tales como son las ideologías de género, ideologías con respecto a el feminismo y toda esa clase de ideologías que han salido y que de alguna u otra manera están intentando acabar con la institución llamada familia. Entonces estos videos, o en este video en este caso, lo hago pensando en que hay muchas personas que se sienten atacadas, bombardeadas por estas ideologías que están saliendo en este siglo XXI, pero muchas de las personas se están quedando calladas porque temen que esas minorías lo que hagan es que los estén de alguna u otra manera encasillando y haciéndolos pasar como que los que piensan diferente a ellos son las personas que realmente son el problema de la sociedad. Es decir, todas estas ideologías nos venden la idea errada de que si nosotros no pensamos como ellos piensan, entonces los que estamos mal en la sociedad seríamos nosotros mismos. Por lo cual muchas personas prefieren quedarse calladas, pero nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar desde la razón, mostrar con argumentos que esas ideologías lo que están haciendo es que están llevando a la humanidad a su fracaso, y ya lo hemos podido comprobar con esta generación que está viviendo en este tiempo. Lo que están logrando es que la raza humana llegue a un estado de estupidez del cual tristemente se está viviendo. Pero la idea es que con estos videos que estamos haciendo despertemos el interés en las personas que realmente saben, que son racionales y que tienen este deseo, pero que tal vez les da temor expresar lo que verdaderamente sienten, porque se sienten presionados por estas minorías. Vuelvo y reitero. Bueno, es importante aclarar algo. Primero que todo, ¿qué es la familia? ¿Cierto? Porque, ¿qué es la institución de la familia? Para poder hablar del tema tenemos que saber exactamente qué es la familia. Si investigamos a fondo nos podemos dar cuenta que la familia es un grupo de personas que se unen con una idea de conformar un hogar, pero también tienen una idea de un proyecto en común para la vida. Eso es la familia. Son personas que se unen con un mismo pensamiento de proyecto de vida, que se unen no solamente para formar un proyecto de vida, sino también para hacer que los lazos sanguíneos crezcan, es decir, teniendo descendencia, teniendo hijos, teniendo hijas. También es muy importante entender que la familia es constituida por papá y por mamá, no por dos papás, no por dos mamás, no por una mamá o un papá, no. La familia es constituida por un papá y una mamá. ¿Por qué?
Por la sencilla razón de que la familia la familia se forma por la unión de dos individuos, un individuo masculino y una individua femenina, ¿sí? Ahora, partiendo desde ese punto de vista, tenemos que entender y comprender, y voy a meterme por el lado de la ciencia, porque es que, ¿qué es lo que dice la ciencia? La ciencia nos dice que en el mundo existen dos géneros, ¿sí? Que es el masculino y el femenino, no existen más, solo esos dos. Por lo cual damos por entendido, usando la razón que tenemos, porque lo que nos diferencia de los animales es que nosotros somos seres racionales, es decir, nosotros no somos animales. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres pensantes. La razón está en cada una de las personas que existen o que nacen. Entonces, si la ciencia nos dice que solamente hay dos géneros en la Tierra, quiere decir que no existen otros géneros sino esos dos. ¿Y quién lo avala? La ciencia misma lo enseña. Ahora, papá y mamá, que son los pilares que conforman una familia cuando se unen, antes de que vengan los hijos, de que venga la descendencia, los primeros que se unen son papá y mamá, son esos dos pilares, los fundamentos para formar un hogar. Entonces hay que entender algo. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué? Podríamos decir algunos puntos, de hecho yo por aquí anoté algunos. Por ejemplo, uno de los puntos es que la familia es importante porque es donde se enseñan los valores y la ética. Segundo punto, la familia es importante porque es donde el individuo recibe protección, entre la familia se protegen. Tercer punto, la familia es importante porque se ayudan unos a otros, son un apalancamiento, un equipo. Y tercero, la familia es importante porque se establecen las bases de una nueva generación. Entonces, sabiendo esto, nos damos cuenta de que la familia es el pilar fundamental de un Estado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el Estado está conformado por personas. Es decir, ¿qué es un Estado? Un Estado es la totalidad de las personas que viven en una nación, pueblo o ciudad. El Estado está conformado por todas aquellas personas que viven en un mismo entorno o en un mismo pedazo de tierra. Ahora, por eso es que es fundamental la familia en un Estado, porque el Estado está conformado por personas y las personas están conformando familias. Ahora, en este tiempo donde hay tantos movimientos, tantas ideologías, que lo que nos están vendiendo es una idea errada de lo que es el ser, de lo que es la familia, de lo que es el pensamiento del ser humano. Entonces nos damos cuenta que la generación de este tiempo está atacando mucho la familia, pero no es la mayoría, de hecho es la minoría. ¿Cuál minoría? La minoría que ha decidido o que quiere imponer sus ideologías por medio de falacias, tratando de pasar por los derechos de las demás personas que no creemos o que no tenemos esa misma manera de pensar, y lo que hacen es simplemente decir, bueno, si tú no piensas como pienso yo, entonces tú eres un generador de odio. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo quiero, entonces tú eres un racista, entonces tú eres un homofóbico, tú eres una persona que eres un ignorante, pero todas esas circunstancias provienen de allá para acá, pero ellos no miran que están
están pasando por encima de los derechos de los que no piensan como ellos. Es decir, ellos quieren que nosotros pensemos como ellos, pero nosotros no tenemos el derecho a fundamentar nuestras creencias, a decirles, no, yo quiero creer así, yo quiero que mis hijos crezcan creyendo esto que yo crezco. Nosotros no tenemos ese derecho, o al menos no para ellos. ¿Cuál es la ventaja que ellos tienen? La ventaja que ellos tienen es que lo que son las grandes potencias, podemos decirlo también así abiertamente, los que son los que dirigen esta tierra, los que tienen poder político, poder económico, los de alguna u otra manera los están apoyando, ¿sí? ¿Cómo? Si ustedes pueden ver hoy en día, la ONU, las Naciones Unidas, el cine y todas esas personas que tienen el poder económico, fundaciones y todo eso, están apoyando con miles de millones de dólares estos movimientos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿O para qué quieren lograr que estos movimientos, o por medio de estos movimientos quieren lograr destruir la familia? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? Muy sencillo. Tal vez de pronto muchas personas no lo han visto desde este punto de vista, pero la idea de estos videos precisamente es eso, abrirles el entendimiento a las personas para que pensemos con la razón, ¿sí? Vamos llegando al clímax de esta explicación y creo que estoy tratando de ser lo más claro posible. Ahora, vuelvo y digo, ¿por qué? ¿Por qué quieren destruir la familia? ¿Sí? La familia la quieren destruir porque no hay otra manera de controlar las masas si no estás metido desde el interior. Es decir, para usted poder tener poder absoluto como el Estado quiere lograr, y cuando hablo del Estado hablo de esas personas que han sido puestas en el poder y que de alguna u otra manera también vuelvo y reitero, las personas que tienen el poder político y económico para dirigir y de hecho dirigen el mundo, quieren tener el poder absoluto de la humanidad. Esa es la gran realidad y la gran verdad. Pero ¿cómo lo pueden lograr? Ellos entendieron que el poder no se puede ejercer por la fuerza. Es decir, un Estado, cuando se convierte en un Estado en el cual hay dictadura, el ser humano o el hombre tendrá o tiende a que en algún momento de la historia se va a levantar contra la tiranía. Y eso lo ha demostrado mucho la historia con muchos casos donde la tiranía no ha prevalecido. Entonces, han buscado un mecanismo nuevo para poder regir el mundo totalmente. ¿Y cuál es ese mecanismo? Llevar hasta la mesa o llevar a la humanidad a un punto en el cual los seres humanos estén de acuerdo con ese deseo de ser esclavizados y de alguna otra manera conscientemente ser esclavos, pero ¿qué le vende o qué es lo que ofrecen esas grandes familias o esas grandes personas que son las que quieren tomar el poder total? Porque esto va a pasar en algún momento. En algún momento todo el mundo va a ser globalizado, es decir, todo el mundo va a ser una sola nación. Ahora, ¿cómo lo están logrando o cómo pretenden lograr esto? Generar en todos los países un mismo sentir, es decir, si nos podemos a mirar detenidamente, este movimiento que nació del feminismo, del homosexualismo, de estas ideologías de ideología de género, no están en un país, están en muchos países de la Tierra y se está globalizando de una manera impresionante. Están llegando
a todas partes de esta tierra con esas ideologías, metiéndoles a las personas o engañando a las personas, diciéndoles que lo que se ve o lo que se dice es normal, cuando no es normal. ¿Por qué no es normal? Primero que todo, porque si vamos a la ciencia nos dice que tiene que haber un hombre, o sea, un género masculino y una mujer, un género femenino, para poder engendrar. Es decir, si usted o si por decir un ejemplo, yo soy un hombre y voy a estar con otro hombre, a vivir con otro hombre, a formar una familia con otro hombre, naturalmente yo no puedo engendrar. Es decir, el engendrar, el tener hijos, no podemos porque somos del mismo sexo. Igualmente con la mujer. Si dos mujeres forman familia, es imposible de que puedan tener hijos. Hablándolo, porque pues alguien me puede decir, no, pues que sí, son inseminadas, pero ese no es el objetivo. Lo que yo quiero explicar es que si un hombre y una mujer no se unen, la raza humana no puede prevalecer, porque lo que prevalece la raza humana son las generaciones que van naciendo. Entonces, partiendo de la ciencia nos dice que lo correcto es hombre y mujer. Entonces, cuando te venden esa idea de que el homosexualismo es algo real y es algo natural del cuerpo, y cuando te brindan esa explicación tan elocuente que tienen estas personas para hablar del tema, muchas personas quedan con la incógnita y hasta los persuaden. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen ese, por decirlo de alguna manera, son personas que están siendo adoctrinadas. Es decir, lo voy a explicar de la mejor manera. Estamos en un tiempo donde las redes sociales y todo este tema de redes hace la gente cada día más, ¿cómo decirlo para que me puedan comprender? Están idiotizando una generación para que cuando vengan con sus explicaciones ilógicas, las personas no tengan argumentos. ¿Por qué? Porque lo que más se consume en este tiempo, en la humanidad, en esta generación, son dos cosas muy fundamentales en las redes. Son cosas que realmente no te ayudan, no te enseñan, no te hacen conocer, sino que lo que hacen es que buscamos divertirnos, o sea, buscan diversión. Esta generación coloca cosas que realmente son pura risa, son videos que realmente lo que hacen es que te dopan, porque buscamos todo lo que tenga que ser gracioso, todo lo que, hablándolo a un nivel de intelecto, todas las estupideces que te puedan generar risa, dopándote y haciéndote creer que las redes solamente son para sonreír, para reír. Y la otra, la segunda, que también es algo que se ve mucho, es el morbo. Las redes sociales son muy solicitadas hoy en día para ver mujeres, ver hombres, que lo que te ofrecen es morbo, es decir, una mujer que salga haciendo un baile erótico va a tener muchos seguidores, pero no porque esté generando un buen contenido, sino porque está despertando el deseo y la lujuria de un cuerpo físico. Igualmente un hombre atractivo físicamente puede hacer bailes eróticos y puede llamar la atención tanto de hombres como de mujeres. Entonces esta generación se está dejando manipular por todas estas circunstancias que lo que están haciendo es idiotizando a una generación para que cuando vengan estas ideologías como han venido como con esta fuerza atacando porque tienen el poder político de su lado, porque tienen el poder cinematográfico de su lado, tienen esa ayuda de esas personas que tienen el poder económico. Entonces las personas lo que hacen es decir, sí, es algo normal, estamos en un tiempo donde eso es normal, pero nos tenemos que ir a la lógica. ¿Y la lógica qué me dice? No es normal que dos hombres estén juntos. No es normal que dos mujeres quieran formar hogar. No es normal. Ahora, el hecho de que no sea normal no quiere decir que entonces
nosotros o que yo en mi caso les odie. No, simplemente estoy hablando desde el punto de la racionalidad. ¿Por qué? Porque el tema sexual o el tema físico siempre ha estado presente en lo largo de la humanidad. De hecho, eh, el tema, digámoslo así, el tema sexual, el tema del tacto, del deseo, está muy presente en las culturas antiguas, pero había una gran diferencia en ese tiempo, que hoy en día se está dejando de lado. Es decir, aunque antiguamente tener relaciones entre mismos sexos era algo placentero y que al día de hoy sigue siendo placentero. ¿Por qué? Porque se está dando gusto al cuerpo y el cuerpo es sensible. Entonces, antiguamente se daba ese momento íntimo, pero era solamente por deseo, por placer, por sentir que el cuerpo se sintiera en un momento de éxtasis y hasta ahí llegaba todo. Es decir, se tenía muy claro que en la sociedad lo importante o lo primordial era una familia, y la familia era conformada por un hombre, una mujer, los hijos y las hijas, no hijes, como hoy en día que quieren hasta actualizar el lenguaje. Ahora ya están metiendo lenguaje inclusivo y todas esas ideologías que realmente lo que están haciendo es llevando a la humanidad a un decline total. Ahora, ¿dónde o en qué partes que nos damos cuenta de que esta situación, estas ideologías, o en qué tiempo más o menos empezaron a llegar con tanta fuerza? Y podemos traer la respuesta desde la parte filosófica. Es decir, miren que estoy tocando todos estos temas, tratando de tocar temas muy importantes, pero hablando desde el punto de vista racional. Podemos ir a la filosofía, y la filosofía, ¿qué nos dice? ¿Qué es la filosofía? Partamos de allí. La filosofía es un mecanismo o un conjunto de mecanismos, ¿sí?, lógicos y metódicos sobre los conceptos que son reales. Es decir, la filosofía tiende o quiere comprobar que con la lógica se puede deducir la veracidad de lo que es existente o de lo que no es existente. Pero ¿qué pasó? ¿O cómo fue evolucionando la filosofía? La filosofía fue evolucionando de una manera muy interesante porque antiguamente la filosofía, cuando empezó, los filósofos pensaban que la filosofía era comprobar que lo que se confirmaba se podía conformar por lo que se podía ver. Es decir, vuelvo y reitero, eh, el homosexualismo, el lesbianismo, toda esta cantidad, el transexualismo, no eran algo natural. ¿Por qué? Porque ellos decían, si la naturaleza dice hay hombre y hay mujer, quiere decir que lo natural o lo correcto es que es hombre sea hombre, el que es mujer sea mujer. Eso es lo que decía la filosofía antigua. Pero ¿cómo fue evolucionando la filosofía? La filosofía evolucionando de la siguiente manera. En la Edad Media, la filosofía se basó en que todo tenía que ver o todo se tenía que regir por la cuestión religiosa, o sea, en Dios. Y la filosofía moderna se basó en, en que ya, digamos así, ya las cosas no eran tan necesarias comprobarlas desde el punto de vista real y físico y religioso, sino que era ya la filosofía se podía comprar desde el punto de vista sentimental. Es decir, cambiaron la razón por la emoción o la sensación. Entonces, cuando llegó ese momento pues tan crucial, que esa fue la filosofía moderna, y llegó después la filosofía posmoderna, que la filosofía posmoderna fue la que prácticamente terminó de afianzar los pensamientos de la filosofía moderna, en la cual se le dio prioridad a lo que eran las artes, los pensamientos y cómo se percibía
el hombre. Es decir, la filosofía moderna se basó en el hombre y la filosofía premoderna se basó en darle al hombre esa explicación de qué es lo que el hombre quiere ser. Entonces, cuando llegó ese pensamiento, es donde todo empezó a ir en declive. ¿Por qué? Porque sencillamente dejaron de lado la razón y se pasaron a la emoción. Es decir, vuelvo y reitero, ¿por qué las personas del mismo género hoy en día dicen que aman a personas de su mismo género? ¿Sí? Sencillo, porque como seres humanos tenemos sentimientos, ¿sí? Pero también somos seres que percibimos y sentimos. Por lo cual, cuando llegamos al momento, digamos, de una relación sexual, sentimos igual con un hombre que con una mujer. Es decir, si yo soy un hombre, yo tengo relaciones con otro hombre, mi cuerpo no va a diferenciar en que es otro hombre. Mi cuerpo, las sensaciones van a ser similares o en casos va a ser un poco más, se va a disfrutar un poco más por motivos de que el hombre, al ser hombre, conoce mejor los puntos débiles del mismo género masculino, igual de la mujer. Ahora, eso hace que los sentimientos florezcan, pero no quiere decir que esté correcto. ¿Por qué? Pues digo y reitero, y no me voy a cansar de decirlo, porque lo que es verdadero se comprueba, o al menos eso es lo que me dice a mí la ciencia. La ciencia me dice que todo lo que se pueda comprobar, entonces esto es real, ¿sí? Y estoy hablando desde el punto de vista científico. Entonces, si a mí la ciencia me dicen que existen solamente dos géneros, quiere decir que si la mujer no existe, el hombre no se puede reproducir, quiere decir que la humanidad no existiera. Ahora, si la humanidad no existiera, no sé qué estamos haciendo acá. Entonces, la realidad de las cosas es que lo natural es que el hombre esté con una mujer. Es lo natural. Pero, vuelvo y reitero, y voy terminando con esto, estos movimientos y estas ideologías nacieron del propio deseo del hombre de ser independiente y de decir, ya no quiero seguir la razón, sino mi propia emoción, lo que yo sienta. Ya no quiero yo decir, bueno, si los animales son animales, entonces yo ya voy a concebirme como un animal porque yo quiero ser un animal. Entonces ya no pensamos, ya estamos dejando de lado la razón y estamos pensando por la emoción. Es que me parece muy lindo ese animal y yo quiero parecerme a ese animal. Entonces yo en mi interior digo, yo soy ese animal, lo expreso ante las personas, yo soy un animal y las personas tienen que aceptar lo que yo creo que soy. Tristemente, eso es lo que se ve hoy en día. Yo soy homosexual, entonces las personas tienen que aceptar que yo soy homosexual. Y claro, o sea, tú estás en tu derecho de ser homosexual, nadie te quita eso. El problema es que este tiempo se está metiendo con la familia. Ese es el problema de esta generación, que los homosexuales, los del LGBTI, los del LGBTB, las lesbianas y todo este contenido de personas no solamente están tratando de quedar contentos con su decisión, sino que quieren imponer sus reglas, es decir, adoctrinando a nuestros hijos, primero que todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, al tener el poder político, el poder económico, desde las escuelas ya están implementando que a los niños se les enseñe que ellos pueden elegir el sexo que quieran. Totalmente equívocos, un error. O sea, el Estado, las autoridades quieren tomar el control del hombre desde la casa. ¿Y por qué? Porque el Estado o los grandes poderes han entendido que no pueden tomar el poder por la fuerza. ¿Dónde está el punto focal de una sociedad? En la familia. Entonces, si desde niños adoctrinamos a los humanos que van naciendo, cuando van creciendo, son personas que van a ser sujetas a un régimen totalitario y no van a tener
digámoslo así, no se van a levantar en contra del Estado porque el Estado les ha dado ciertas libertades que para ellos es la libertad absoluta, pero no es libertad, es libertinaje. Entonces el Estado le vende al ser humano no una libertad, sino un libertinaje que el hombre confunde, y entonces es donde empezaron todas estas ideologías, y ustedes mismos saben que se ha regado por toda la tierra, y estos movimientos son mundiales. Esto no es de un país, estos son movimientos mundiales. ¿Por qué? Porque yo les garantizo y les aseguro, porque en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento toda la tierra será gobernada por un solo gobierno, ¿sí? Y ese gobierno serán las personas más poderosas que existen en la actualidad. Ahora, ¿cuándo será? No lo sé. Pero por eso quieren destruir la familia. Por eso quieren adentrarse en el núcleo familiar. Y ya voy a dar dos casos para ir terminando. Ya el padre no representa una autoridad. Ahora el Estado quiere representar la autoridad y decirle a los padres que no podemos enseñar a nuestros hijos ética y valores coherentes con la razón, sino que tenemos que aceptar que estamos en un ciclo cambiante y que lo que venga tenemos que recibirlo con los brazos abiertos. Totalmente errado. Eso es una de las cosas que, que se ha estado metiendo en este tiempo, y las familias están sufriendo mucho precisamente por esa mala elección que están tomando, porque se están dejando convencer de ideologías idiotas. Porque es que no hay otra palabra para decir eso. Porque es que la realidad, ¿qué es idiota? El idiota es el que tiene las pruebas reales de que algo es real y aún así sigue convencido de que lo que esa persona cree no es real. Es decir, tiene las pruebas de que lo real existe, pero voluntariamente quiere seguir pensando que tiene la razón cuando las pruebas no están a favor de su razonamiento. Eso es un idiota. Ideologías idiotas. Entonces, estaba yo estos días viendo un audio de un padre que desde un colegio una profesora le dijo: mira papá, resulta que el Día del Padre lo vamos a quitar, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque ya hay muchas clases de familias, según esa profesora. Mentira, la familia es una, y vuelvo y reitero, la familia está formada por dos pilares fundamentales, hombre y mujer. Pero entonces la profesora en ese audio decía: listo, es que ya hay familias de dos papás, dos mamás, familia donde los abuelos son los que crían, familia donde la mamá la que cría, o un amigo. Entonces ya vamos a sacar el Día del Padre y ya va a llamarse el Día del Amigo. Ahora, el Día del Amigo. Es que yo cuando escuché eso hasta risa me dio. El Día del Amigo. Miren cómo sutilmente quieren sacar la autoridad de un hogar. ¿Por qué? Porque el padre, el representante masculino, es el que representa una autoridad en un hogar. Y ahora no es que vayan a decir: es que usted es un feminista o una persona que está en contra de la mujer, pero es la realidad. Dos pilares, y cada pilar es fundamental, pero cada pilar tiene una responsabilidad o tiene una labor diferente. Y la realidad es que el padre es la autoridad en un hogar, ¿sí? Esa es la realidad. Brinque el que brinque, la realidad es esa. Entonces, notamos que quieren sacar la autoridad, y después de que saquen a la cabeza del hogar, que es la autoridad, que es el hombre, ya mamá y los hijos quedan expuestos, y de alguna u otra manera ya están expuestos a lo que esa ideología quiere hacer con ellos. Les coloco un ejemplo muy sencillo con animales. Me imagino que ustedes lo han visto, si no, pues se los voy a decir. Cuando hablamos de animales, voy a traer a contexto al león. ¿Qué pasa con el león y las leonas? Resulta que cuando las leonas tienen los cachorros, y viene un león que no es pues de ese sector, que va a venir
y va a atacar al león, el dueño de esa zona. ¿Y qué pasa? Si el león, que es el invasor, gana la batalla, gana el duelo, lo que es la leona tiene que sujetarse a lo que ese león alfa quiera hacer con sus cachorros. Es decir, no sé si ustedes han visto cuando un león llega y mató al otro león macho. Lo primero que hace ese león es acabar con la descendencia del león que fue derrotado. ¿Para qué? Para él generar su propia descendencia. Es una tipo de ideología más o menos así lo que el Estado y los grandes potencias y esas personas que son las que viven en el mundo quieren hacer con el hombre en general. Pero ¿cómo lo van a lograr? Destruyendo las familias. Ahora, voy a traer otro caso más a la mente. Estaba viendo, esos días de hecho, estaba nada más mirando eso, de que el movimiento feminista tiende a creer que tienen derecho sobre su cuerpo, es decir, la mujer sobre su propio cuerpo, ¿cierto? Y hablan de igualdad, pero me llama la atención porque cuando hablamos de igualdad quiere decir que tenemos que tener los mismos derechos, ¿cierto? Pero ¿dónde está el derecho cuando la madre dice yo quiero abortar? El Estado y todos los mecanismos que tienen que ver con la ayuda a la mujer nunca van a permitir de que el hombre opine o decida. Es decir, la mujer dice yo voy a abortar, como pasó un caso que vi estos días. Yo voy a abortar. El hombre no estaba de acuerdo. El hombre le dijo, yo quiero que usted tenga el niño y después de que lo tenga, si usted no se quiere hacer cargo de él, yo como papá me hago cargo de él. En ningún momento las autoridades o los entes de control dijeron, bueno, como es igualdad, mamá, tenga al niño y que el papá, como él dice, se compromete, lo críe y usted desentiéndase de él. No, en ningún momento los entes dijeron eso. Lo que dijeron es, apoyamos totalmente la decisión de la mamá porque es su cuerpo, porque es su decisión. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la realidad de lo que ellos profesan? Porque es que ese es el problema, que ellos quieren imponer sus ideologías, pero si nosotros ponemos las ideologías sobre la mesa, ideologías que son basadas bajo la realidad, basadas bajo un mecanismo que se puede comprobar, hablando a nivel científico, ellos no van a aceptarlo. ¿Por qué? Simple, porque no les conviene, porque sus ideologías son de allá para acá, pero nosotros no tenemos derecho a opinar. Ahora, por eso, por eso es que las personas que no creemos en esos pensamientos, en esos movimientos, somos atacados. Pero no me importa, o en lo personal a mí no me importa ser atacado por personas que tal vez no entiendan lo que les quiero dar a comprender. Yo no los odio, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que a los colegios quieran imponerle a los niños, a nuestros niños, unas ideologías de género cuando los encargados, porque es que esa es la familia, los encargados de poner valores y éticas somos nosotros padres, no el Estado, no el colegio, no el gobierno. El gobierno no tiene por qué tomarse esas atribuciones, pero lo está haciendo. Y nosotros simplemente estamos callados dejando que el Estado adoctrine a nuestros hijos. Es triste, pero es una realidad que se está viviendo en muchos países europeos y en muchos países del mundo realmente. O sea, eso es una realidad total y qué bueno que puedan ustedes compartir este video, apoyarme, suscribirse a este canal, porque la idea de este canal es formar personas que piensen con la razón, ¿sí? Sin deseo de llevar odio a las personas que piensan diferente,
Porque volví y reitero, un ser humano es libre de elegir si quiere ser homosexual o no quiere ser homosexual. Que esté correcto o no es cuestión del punto de vista con que ellos lo vean. Pero del punto de vista racional y científico no es correcto, o al menos para mí no lo es. Pero el hecho de que no sea correcto no quiere decir que yo lo voy a rechazar, no. El único problema que yo tengo es que ellos quieren implementar sus ideologías con nuestros hijos y aún con nosotros mismos. Yo no puedo seguir callado viendo cómo esta sociedad se sigue desintegrando y que al final esto de alguna u otra manera va a pasar, ¿sí? O sea, de alguna u otra manera, como les decía ahora, el Estado va a ganar la batalla, pero nosotros tenemos que tratar de ser un muro de contención. ¿Para qué? Para aguantar esta oleada de lo que se está viniendo para el mundo. Y no lo hablo por hablar, lo hablo por la realidad. Lo hablo por la realidad. Entonces, suscríbanse, apóyenme, compartan este video y vamos a estar tratando de subir contenido cada semana y esperamos pues ser un poco, hablar de varios temas en particular, pero entonces suscríbanse. Bye, que tengan buena noche.